Bueno, vamos a mirar nuestro primer problemita de aplicación. No vamos a hacerlo en la forma extensa, en la forma de ficha, porque el tiempo en cámara pues es bastante reducido, pero vamos a hablar de cada uno de esos elementos. Primero, pues nuestra representación gráfica está ahí vigente. Vamos a hacer la lectura del problema. Dice que la altura de una portería de fútbol reglamentaria es de 2.4 metros. Ya aquí vamos dándonos cuenta que tenemos nuestro primer dato, que es la altura de la portería de fútbol. Y la distancia desde el punto penalti hasta la raya de gol es de 10.8 metros. Entonces aquí tenemos la distancia desde el punto penalti hasta la raya de gol, que es de 10.8 metros. Ese sería nuestro segundo dato. Nuestra incógnita en este caso, que sería qué distancia recorre un balón que se lanza desde el punto penalti y se estrella en el punto central del larguero, ¿cierto? Ahí ya tenemos nuestros datos, tenemos nuestra incógnita, tenemos nuestra representación gráfica acá, donde se explica claramente qué es lo que tenemos. En estas representaciones gráficas es muy importante enfocarnos en encontrar el triángulo. Entonces, si usted se fija, acá ya tenemos nuestro triángulo rectángulo, aquí está el ángulo de 90 grados, aquí está la altura que hay desde el punto central de la línea del arco hasta el larguero. También está la distancia que va desde el punto central de la línea de gol hasta el punto penalti. Y ahí vamos a encontrar pues la distancia que va a tomar el balón en el momento en que se patee y se va en este trayecto. Y con el infortunio de comerse el penalti, que pega en toda la parte de arriba del larguero. Esa es la información que tenemos. Entonces, inmediatamente identificamos que es un problema del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, ya si necesitamos un problema adicional, pues lo buscamos, como ya se les ha explicado para hacer sus fichas. Si no, entonces vamos a nuestra estrategia. Entonces, ¿cuál es la estrategia de solución? Utilizar el teorema de Pitágoras para hallar la distancia que hay entre el punto penalti y el punto central del larguero, que eso es la distancia que me están pidiendo. Al mirar mi representación gráfica me doy cuenta que lo que me piden es hallar la hipotenusa. Entonces, ¿qué debo hacer yo? En la ejecución del plan, ya nos vamos a la ejecución del plan, entonces vamos a decir que la distancia, ¿cierto?, dada por D, va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada entre 10.8 elevado al cuadrado más 2.4 elevado al cuadrado, ¿no? Ponerlo acá entre paréntesis como para que nos quede más claro. ¿Y por qué sumando? Recuerde que el teorema me dice que si quiero hallar la hipotenusa, debo hacer la suma de los cuadrados de los catetos y sacar la raíz. ¿Listo? Ya lo que hacemos aquí es usar nuestra calculadora, para no tener que hacer operación por operación. Y entonces decimos que la raíz cuadrada de 10.8 elevado al cuadrado más 2.4 elevado al cuadrado, y eso nos da como resultado 11.1 aproximadamente. Entonces la distancia va a ser igual a 11.1 metros. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El balón recorre una distancia de 11.1 metros desde el punto penalti hasta el punto central del arquero, que es donde se estrella. Y de esa forma pues resolvemos nuestro primer problema. Recuerde, pues usted ya tiene que armar fichas, pero pues digamos que acá tratamos de hacer la ficha de forma hablada. ¿Listo? Vámonos con nuestro segundo problema. Nuestro segundo problema de ejemplo. Vamos a ver, ese está por acá. Entonces, miren este problema. Me dice que si nos situamos a 150 metros de distancia de un rascacielos, la visual al extremo superior del mismo recorre un total de 250 metros. ¿Cuál es la altura total del rascacielos? Entonces, lo mismo, tenemos nuestros datos. 50 metros de distancia que hay desde donde uno se sitúa hasta el rascacielos, es decir,
en mi representación gráfica este punto que va a marcar acá en rojo. Y aquí está el rascacielos, la base del rascacielos, ¿cierto? Después me dicen que la visual al extremo superior del mismo recorrió un total de 250 metros, es decir, se está observando, se miró hacia arriba hasta el punto más alto del rascacielos, ¿cierto? Que en este caso es de 250 metros. Y me están preguntando, o me están pidiendo la incógnita de cuál es la altura de ese rascacielos. Cuando hablamos de alturas, mire que aquí ya se forma el triángulo y aquí tenemos el ángulo de 90 grados. ¿Listo? La base es 150, la altura es h. Recuerde que base con altura siempre se va a formar un ángulo de 90 grados, es decir, la base y la altura van a ser siempre perpendiculares y esa forma nos garantiza de que es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Ya tenemos nuestra información, vamos a pensar en hacer nuestra estrategia, entonces vamos a usar el teorema de Pitágoras, en donde vamos a relacionar la hipotenusa con un cateto, porque necesitamos hallar, es la medida del cateto que llamamos en este caso altura. Entonces, ya en la ejecución del plan, ¿qué decimos? H va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de ¿quién? Al cuadrado de la hipotenusa. Recuerde que la hipotenusa en este caso es 250 elevado al cuadrado menos 150, que es el cateto que conocemos, elevado al cuadrado. Y eso me tiene que dar pues una medida. Vamos a mirarla en nuestra calculadora, que aparece. Vamos a sacar raíz cuadrada de 250 elevado al cuadrado menos 150 elevado al cuadrado, y eso nos da como resultado 200 de forma exacta. 200 ¿qué? Metros. Vamos a confirmar. Discúlpenme, pero no voy a volver a hacer el video por el estornudo. Entonces, parece que acá omitimos unos paréntesis, de pronto eso nos genere alguna dificultad. Vamos a confirmar la mente. 50 al cuadrado menos 150 al cuadrado, pero la calculadora ya nos define, esta calculadora digital pues nos define de dónde comienza, dónde termina, en la raíz. En las calculadoras que a veces ustedes tienen es muy importante que sí ubiquen los paréntesis, porque no todas las calculadoras tienen un punto de inicio en la raíz y un punto de final. Eso se lo define el paréntesis cuando inicia y cuando termina con la raíz. Entonces es mejor que dejen el paréntesis por cualquier dificultad o duda. Entonces miren, aquí ya decimos que entonces la altura del edificio es de 200 metros en esto. ¿Listo? Entonces, esas son la forma en que se realiza la aplicación del teorema de Pitágoras de una forma muy sencilla, muy coloquial. En el problema que ustedes tienen, en donde tenemos el primer triángulo, a ver si puedo hacer el dibujito acá, ¿cierto? Y usted tiene longitud 1, longitud 1, esa longitud de hipotenusa le tuvo que haber dado raíz de 2. ¿Por qué? Que mi hipotenusa número 1, que es esta, yo digo raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, eso le va a dar raíz de 2. Después viene un nuevo triángulo, ¿cierto? Vamos a borrar el raíz de 2 de acá. Viene un nuevo triángulo donde tenemos la longitud raíz de 2 y tenemos otra longitud 1. Entonces, ojo, porque aquí mis catetos van a ser para el segundo triángulo raíz de 2 y 1. Entonces, si quiero hallar la hipotenusa número 2, va a ser raíz cuadrada de ¿quién? De 1 al cuadrado más raíz de 2 elevado al cuadrado. Y entonces esto me da como resultado la raíz cuadrada de 1 al cuadrado me da 1 más raíz de 2 al cuadrado, cancelo la raíz con la potencia y me da 2. Y 1 más 2 me da 3.
y entonces encuentro el valor de la hipotenusa, que es raíz de 3. Me aparece un nuevo triángulo donde este es lado 1. Entonces vuelvo y aplico el teorema, pero los lados van a ser, o los catetos van a ser 1 y raíz de 3. Y así va encontrando uno por uno. Espero pues que esta última pista les ayude a resolver el problema para esta semana. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.